Bueno, a mí hay algo que me preocupa y es que al día de hoy muchos de nosotros no entendemos cómo funciona la economía colombiana. Y pues no es nuestra culpa, nadie nos ha explicado nada. Pero sí considero que es importante que conozcamos algunos conceptos básicos y estadísticas que muestren la realidad de este país. ¿Por qué? Bueno, nos presentaron una reforma tributaria que ya se cayó, nos van a presentar otra. Y es fundamental tener los conceptos claros para así poder tener una posición firme y concreta respecto a esto. Si eres un experto en políticas fiscales y en economía, pasa este video, pero si eres como muchos de nosotros, quédate, pues esto es un tema muy serio. En este video no pretendo explicarte la reforma tributaria que ya pasó, pero sí considero que hay 4 aspectos importantes que debemos entender para así comprender la realidad del país, nuestro nivel económico y poder entender la reforma que viene. Me senté durante un mes para estudiar, investigar y sacar citas confiables, procesar toda esta información en mi cabeza y desmenuzarla para traerte acá algunos conceptos básicos que nos van a servir para el resto de nuestra vida. El primero de ellos es, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, vamos a empezar por una gráfica sencilla que es la del balance primario del GNC. Esta gráfica estamos comparando 20 años, desde el 2000 hasta el 2020. Como podemos observar, solamente en el 2006, en el 2007, 2008, 2012 y 2019 hay un superávit primario. ¿Qué significa un superávit primario? Básicamente que sobró plata y la va a utilizar para ayudar a pagar la deuda de otros años. El superávit es el dinero posterior a la recolección de impuestos y al pago de la deuda externa, deuda que tenemos con otros países. Para concretar, cuando el déficit aumenta, la deuda del país se agranda. Imaginémonos cómo está el 2020 y cómo va el 2021. Esto de la deuda es bastante importante. ¿Por qué? La capacidad que tiene un país para pagar su deuda externa es algo que miden los calificadores de riesgo de inversión. Estas calificaciones las miran los países, las empresas y los particulares que quieren invertir dentro de Colombia. En el 2021 el déficit creció al 7.8% y el nivel de endeudamiento del país está en el 64.3% del PIB. El siguiente punto, ¿qué es ser pobre en Colombia y cómo se mide la desigualdad en este país? Vamos a ver la gráfica de desigualdad por ingresos que se mide con el índice del Gini. El Gini es un coeficiente que mide la desigualdad en los países, donde 1 es el país más desigual y 0 un país igualitario. Como podemos observar, las políticas sociales han venido siendo eficientes a pesar de la baja del precio del petróleo. Es por esto que desde 2008 hasta 2017 el coeficiente bajó. Y pues estas políticas, vale la pena decirlo, pues impactan el balance primario del GNC. En 2018 vemos que esto vuelve a subir, probablemente es por la migración masiva de los venezolanos a nuestro país. De esta gráfica me parece muy importante recalcar lo que sucede en el 2020. A pesar de la pandemia, esta barra no se dispara exponencialmente, sino que sigue creciendo en proporción a las otras. ¿Por qué? Esto se debe al esfuerzo que ha hecho el país por mantener e incrementar unas políticas sociales que se han visto durante toda la pandemia y hace que la desigualdad no crezca disparadamente. Bueno, ahora veremos una de las gráficas que a mi modo de ver es una de las más impactantes, puesto que demuestra realmente la desigualdad que tenemos en este país. Entonces tenemos en el eje X la población colombiana dividida en deciles, es decir, cada barra responde al 10% del país. Y en el eje Y tenemos los ingresos que recibimos por hogar, no por persona, lo que completa la suma de los miembros del hogar. Al lado derecho están los porcentajes de esos ingresos. Ahora, un dato que impacta bastante es que más del 50% de los ingresos del país lo tienen el 20% de las familias colombianas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en tu familia la suma de los ingresos da más de 3.560.000 pesos, estás dentro del 20% más rico de este país. Bueno, y entendiendo que la desigualdad de Colombia sigue creciendo por la pandemia y por las situaciones que se dan dentro de un paro, hay nuevos datos. El 42.5% de la población en Colombia es pobre. Y para entender a qué nos referimos con pobres, vamos a ver la siguiente gráfica. Cuando se habla de pobreza tenemos 2 líneas. La primera son las personas que ganan 330.000 pesos al mes. Cuénteme usted, ¿qué hace con 330.000 pesos al mes? Pues bueno, las personas que con 330.000 pesos al mes suplen sus necesidades básicas como son las calóricas y el aseo, se considera que se encuentran dentro de la pobreza monetaria.
Ahora, las personas que ganan 145.000 pesos al mes se encuentran dentro de pobreza extrema, que suplen 145.000 pesos al mes necesidades calóricas, netamente comida. Aún así, esta división de pobreza y definición que tenemos es muy debatible. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene acceso a la salud, al trabajo o a la educación también se debería considerar pobre. ¿Cómo funciona el mercado laboral en nuestro país? En esta gráfica que muestra el desempleo en un promedio anual, vemos cómo 2020 y 2021 tienen cifras bastante altas. El desempleo alcanza a llegar cerca al 18%, que son cifras más altas del desempleo que se tenía en el año 2001 y 2002. Bueno, y acá veremos más específicamente cómo el desempleo ha aumentado. Pero primero es importante entender qué parte de la población está en capacidad de trabajar. Bueno, y acá en esta tabla podemos ver mayores datos de desempleo desde febrero de 2020 comparándolo con febrero de 2021, pero primero es importante recalcar que en Colombia las personas mayores a 10 años ya están en capacidad de trabajar, por ende entran dentro de estos datos de desempleo. Entonces, acá en la población total podemos observar que las personas entre 10 y 24 años fueron las que menos perdieron su empleo. Las personas más afectadas en este año son las que tienen entre 25 y 54 años. Y seguido de esto están las de 55 años en adelante. Bueno, y para nadie es un secreto que otro de los graves problemas que enfrenta el país es el trabajo informal. Para eso quiero que miremos este gráfico de barras donde vemos el porcentaje de personas que tienen incidencia en la pobreza en el año 2017. En las barras azules tenemos las personas que son asalariadas y en las barras rojas tenemos las personas que ganan su dinero por cuenta propia. Entonces, en el caso de las personas formales, entre el 4% y el 5% inciden en pobreza. Y en el caso de las personas informales vemos que la posibilidad de incidir en pobreza es muchísimo mayor. Las personas asalariadas hay un 17.5% y en las personas que ganan su dinero por cuenta propia tenemos cerca del 30%. Listo, ahora hablemos del salario mínimo. Hay una frase que causó bastante polémica que decía que el salario mínimo en Colombia es bastante alto. Vamos a ver si esto es real. Para eso vamos a entender el principio de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Entonces, en el eje X tenemos las personas que están en edad de trabajar. Estas pueden estar empleadas o pueden estar en busca de empleo. En el eje Y tenemos los precios de los salarios que pueden recibir estas personas. En la línea vino tinto tenemos la oferta, que es el dinero que están dispuestos a recibir los empleados. Y en la línea azul tenemos la demanda, que es el dinero que está dispuesto a pagar los empleadores o las empresas. Donde se une la línea de la oferta y la demanda tenemos el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que es el precio perfecto en las cantidades perfectas. Aquí es donde se daría el salario mínimo sin intervención del Estado. Gracias al descontento que se tiene por la cantidad de dinero recibida en remuneración del trabajo, el Estado tiene que intervenir el mercado. E interviene colocando un precio mínimo o un salario mínimo. Y este lógicamente debe estar por encima del punto de equilibrio. Entonces, acá se sitúa el salario mínimo. ¿Qué pasa? Nada más esta cantidad de empresas están dispuestas o están en la capacidad de pagar ese precio mínimo. Entonces, cuando bajamos acá, nos damos cuenta que nada más esta cantidad de personas puede estar empleada formalmente. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿qué pasa con el resto de las empresas que no pueden pagar eso? O bien, deciden no contratar personas o deciden contratarlas informalmente. Es aquí cuando nace una pregunta bastante importante. ¿Queremos que menos personas puedan trabajar con mayores ingresos o preferimos que más personas puedan trabajar formalmente pero con menores ingresos? Y finalmente, como un dato histórico, podemos ver en estas gráficas el incremento de salarios mínimos en Colombia desde el año 1995 hasta el 2021. Aquí podemos observar que en el último gobierno, que pertenece a Iván Duque, en el 2019 se ha dado uno de los mayores incrementos del salario mínimo en los últimos 26 años. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hablar de pensiones no solamente involucra a personas mayores, porque lo que se haga hoy en día en pensiones va a tener una repercusión en los próximos 15 o 20 años.
Otro dato importante que debemos tener en cuenta es que 1 de cada 7 personas en Colombia tiene más de 60 años. Pues este es un promedio en el cual las personas se pensionan. Y también debemos partir de la premisa de que estamos en un país, como vemos anteriormente, desigual y pobre. Pero lo más triste de la cuestión es que a partir de los 60 años esta desigualdad y pobreza se dispara. Hay otro suceso importante que debemos tener en cuenta y es la cantidad de personas que hay por edades. En el año de 1965, como podemos ver, era casi una pirámide donde la mayor cantidad de personas eran niños y la menor cantidad de personas eran adultos mayores. En 1991, a pesar de que sigue siendo una pirámide, la cantidad de niños disminuye. Y en el año de 2020 la cantidad de niños sigue disminuyendo y la mayoría de personas se encuentran en promedio entre los 15 y los 30 años. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver una proyección en el 2060. Dentro de 40 años, 1 de cada 3 personas va a ser mayor de 60. Quiere decir que el 32% de la población se va a ubicar aquí. Hoy en día es el 13% de la población las personas que ya se encuentran en edad de pensión. Bueno, ¿y esta proyección por qué se da? Primero, porque hoy en día están naciendo menos niños que como nacían anteriormente. Y segundo, porque las personas de 60 años hoy en día viven más. Van a haber mayores gastos de salud, lo cual ayuda a contrarrestar las comorbilidades que se presentan en estas edades. Bueno, acá debemos hacernos una pregunta. ¿Todas las personas mayores de 60 años deben tener pensión por el simple hecho de llegar a esa edad? Y por otro lado, ¿cómo financiamos el sistema? Pues bueno, hay 2 formas de hacerlo. La primera es un ahorro privado donde cada quien guarda su dinero para su futuro y la segunda es un fondo público donde entre todos colaboramos para todo. Bueno, pues la respuesta no es tan sencilla como parece. Y Colombia decidió mantener estos 2 sistemas. Este país es uno de los únicos que tiene estos 2. La mayoría de países le apuestan a uno solo para sacar el máximo provecho de esto. Este sistema pensional se divide en 3. Lo primero es el UGPP, que son las personas que estaban a punto de pensionarse antes de la Ley 100 y que pues a esas alturas del juego no se les podía cambiar las reglas. El segundo son los regímenes especiales y exceptuados, que es donde se encuentra la policía, los militares, el presidente, etc. Y por último está el sistema general, que es donde nos encontramos la mayoría. Bueno, dentro de este mapa podemos ver los mecanismos colombianos para la protección de la vejez. Esto lo podemos dividir en 2, donde las personas que ganan más de un salario mínimo son las únicas obligadas a aportar para su vejez. Pues es importante tener en cuenta que más o menos el 50% gana el salario mínimo. Esto es bastante triste porque como nos damos cuenta, el sistema de pensiones nada más tiene en cuenta a las personas que han ganado un salario mínimo. ¿Qué pasa con el resto de personas? Bueno, hay mecanismos, pero igual no generan el mismo amparo. A las personas que ganan menos de un salario mínimo ingresan al programa BEPS, que significa beneficios económicos periódicos. Aquí se puede ir guardando desde 5.000 pesos en adelante. El gobierno le aporta un 20% extra, que más adelante vamos a ver qué tan cierto es eso. Y pues básicamente lo que una persona ganaría a partir de sus 60 años sería 40.000 pesos mensuales. Realmente esto es un dinero muy bajo. Y finalmente, para las personas que no tienen ingresos está el programa de Colombia Mayor, donde se da más o menos el 10% de un salario mínimo mensual. Bueno, dentro de esta gráfica podemos observar mejor lo que les venía explicando anteriormente. El 34% de la población se acoge al programa de Colombia Mayor. El 46% de la población no tiene un ingreso garantizado y, digamos, se enfrentan a una incertidumbre en su vejez. Acá podemos ver que nada más el 0.25% de esa población recibe pues una devolución de los aportes más un 20% que da el gobierno. Y finalmente vemos que el 20% de la población que sí puede alcanzar al sistema de pensiones pues tiene una mayor cantidad de subsidio. Y pues acá es importante recalcar que las personas que mejor les ha ido en la vida, que más dinero han ganado, pues van a obtener un mayor subsidio, lo cual no tiene mucho sentido. Y bueno, dentro de las personas que se pueden pensionar, como venía diciendo, hay 2 formas de hacerlo. Está la parte pública y la parte privada. Dentro de la pública lo importante es completar las semanas de trabajo y la edad necesaria. Dentro del fondo privado realmente no importa la edad, sino el dinero que se es capaz de aportar. Más o menos el promedio que se busca en estos fondos privados es un aporte de 210 millones. Pero si hacemos el cálculo, una persona que haya ganado el salario mínimo durante toda su vida, nada más va a alcanzar a pagar 40 millones de pesos. Quiere decir que los fondos privados
son para personas aún más privilegiadas, que son más o menos las que han ganado 4.500.000, 5 millones en toda su vida. Entonces, es importante recalcar que las personas que logran pensionarse en este país realmente pertenecen a un grupo muy privilegiado. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que dentro de ese fondo privado aportan juiciosamente pero no alcanzan a llegar a la cifra? Se da un premio de consolación en el cual cada mes va a recibir un salario mínimo. Esto sigue siendo poco, pero es una persona privilegiada dentro de la realidad que hemos visto que tiene el país. Entonces, recordando las proyecciones para 2060, 1 de cada 3 personas va a ser mayor de 60 años. Y en la actualidad, 1 de cada 5 personas en edad de pensionar se pensiona. Y analicemos, ese individuo fue la persona a la que mejor le fue, la que tuvo un empleo formal y la que pertenece al porcentaje de mayores ingresos del país. Bueno, ahora veamos el subsidio de las pensiones y la sostenibilidad dentro de este programa. Lo primero que hay que entender es que uno aporta el 16% de sus ganancias, el 4% lo aporta el empleado y el 12% lo aporta la empresa. En el caso de ser una persona independiente, pues aporta el total del 16%. En Colpensiones, que es el fondo común, pues terminan llegando el 13% y el 3% se utiliza para gastos de administración, y en los fondos privados termina llegando el 11.5% de ese dinero. Bueno, al momento de pensionarte, lógicamente te van a dar un mayor porcentaje del que diste. ¿Por qué? Porque el dinero lleva 40 años dentro del fondo y además el dinero se deprecia. Es decir, lo que dabas en un principio hoy en día no vale lo mismo. Entonces, en el fondo privado te van a dar entre el 25% y el 30% del promedio de lo que ganabas mensualmente. En el fondo público te van a dar entre el 55% y el 60%. Estos subsidios para el fondo público salen del presupuesto general de la nación, de lo que todos pagamos. Y pues bueno, esto también es un poco absurdo porque las personas que más ganan son las que más subsidios tendrán y son las personas que menos lo necesitaban. Veamos este ejemplo. Si yo gano en promedio 2 salarios mínimos, 133 millones de pesos más o menos son los que me van a llegar. Ahora, si yo ganaba 20 salarios mínimos en promedio, son casi 900 millones de pesos los que me van a llegar. ¿Es realmente esto justo? ¿Es equidad? Aquí también nace una pregunta importante. ¿Deberíamos poner impuestos a las pensiones? Sigamos analizando la sostenibilidad del sistema. Como podemos ver, el rojo son los fondos privados y el azul son los fondos públicos. ¿Qué pasa? La mayoría de personas jóvenes se encuentran dentro de los fondos privados y la mayoría de personas en edad cercana a pensionarse se encuentran en los fondos públicos. ¿Cuál es el problema acá? Que no va a haber manera de ayudar a pagar las pensiones de estas personas que ya están próximas a lograrlo. Entonces, este dinero también debe ser sacado del presupuesto general de la nación. Otro problema dentro de la sostenibilidad de esto es que, como vemos en la gráfica, en el 2007 el 70% de la población cotizaba pensiones. Esta cifra ha venido disminuyendo con el tiempo y en 2020 el 62% de las personas cotizan pensiones. Dicho de otra forma, 1 de cada 3 personas aporta a pensiones. Finalmente, en esta gráfica podemos ver las asignaciones del presupuesto general de la nación en 2021. Entonces, 42.5 billones de pesos se utilizan para las pensiones. Otra cifra grande de 47.7 millones de pesos se llevan a SGP. SGP son las consignaciones que se hacen a los departamentos para el tema de salud, agua potable, educación, entre otros. Otro de los grandes presupuestos está la educación. Pero como nos podemos dar cuenta, las pensiones ocupan un gran porcentaje del presupuesto general de la nación. Lo más triste de esto es que es un gran esfuerzo por parte de todos los colombianos que se dirige a la población menos indicada. En mi opinión, yo creo que sí se necesita una reforma, en especial en este punto de las pensiones. Bueno, espero que con estos nuevos conocimientos que hemos adquirido en este video podamos entender de una mejor manera lo que realmente sucede en nuestro país. También quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron el trabajo de ver el video. Espero esto les aporte algo y también quiero recordar que yo no soy una experta, pero con esto quiero invitarte a que investigues por tu cuenta y así contribuyamos al debate informado. Mi nombre es Daniela Piñeros y nos vemos en una próxima ocasión.